Porque la cultura no está reñida con la literatura, hoy estoy en Toledo. Os presento a Mario, un oropesano afincado en esta ciudad que nos hará de guía por todos los rincones y callejuelas de Toledo. Si quieres conocer más sobre Gustavo Adolfo Bécquer, sobre Toledo y sobre algunas curiosidades que tiene esta ciudad, quédate. Ahora os dejo con Mario, que va a hacer una pequeña introducción sobre la época del romanticismo en Toledo. Espero que disfrutéis. Estamos en el siglo XVIII, y finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, época del romanticismo. El romanticismo empezó en Europa, sobre todo en Alemania e Inglaterra. En Alemania empezó con la lucha entre Austria y Prusia, y en Francia con la Revolución Francesa. Eso se tradujo también luego a España con las guerras napoleónicas. El romanticismo tenemos diferentes personas que fueron los más influyentes. A nivel europeo tenemos a Goethe con su obra El Fausto. Tenemos en Inglaterra a Lord Byron y a Mary Shelley con su obra Frankenstein. Tenemos también en Estados Unidos el hecho importante que pasó durante el romanticismo fue la abolición de la esclavitud, un hecho tan importante. O sea, el romanticismo fue una época de revolución, nunca mejor dicho, y estaban frente en contra de la ilustración y el neoclasicismo, que era lo que venía del siglo anterior. Como he dicho, en Estados Unidos la mayor persona importante del romanticismo fue Edgar Allan Poe y Whitman, que fue el que escribió la novela de Moby Dick. Y ya nos acercamos a España. En España el romanticismo estuvo principalmente regido por tres reinos diferentes. Carlos IV, que abdicó en nombre de su hijo Fernando VII, y de Fernando VII volvió a abdicar a favor de Isabel II. Fue una época muy convulsa y los principales figuras dentro de tanto de la poesía, de la música o de la pintura fueron en prosa María José de Larra con su obra Vuelvo este mañana, en teatro José Zorrilla, que luego os voy a contar una anécdota simple en un sitio que vamos a visitar, de Zorrilla con su obra Don Juan Tenorio. Si os dais cuenta, son todas obras un poco revolucionarias. También estaba Espronceda con su obra El Pirata, con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no cortar más sino vuela un velero bergantín. En pintura destacó Goya, fundamentalmente con su obra famosa, que a mí me encanta, en el Museo del Prado, Saturno devorando a su hijo. Y luego en música a nivel europeo, la figura más relevante fue Beethoven. Luego también estaba Schumann, pero el más importante dentro de la época de música en Europa fue en Alemania Beethoven. Así hemos hecho una pequeña introducción al siglo XVIII y XIX. El romanticismo, lo que hemos dicho, tiene tres etapas fundamentales. El romanticismo puro y duro, que fue finales del XVIII, luego principios del XIX, el romanticismo en auge, con Espronceda, Larra y Zorrilla fundamentalmente, y el posromanticismo, que las principales figuras del posromanticismo fueron Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Las obras de Rosalía de Castro fueron Cantares gallegos y Folas novas, y luego Gustavo Adolfo Bécquer con sus más conocidas obras Rimas y leyendas, las dos obras y es el personaje que hoy nos reúne aquí para pasar una ruta y un rato bien a gusto entre amigos. Continuemos con Bécquer. A ver qué os suena el nombre de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¿Quién creéis que es? Bécquer. Lo que pasa es que utilizó el apellido Bécquer de su abuela materna, que era de origen flamenco, pero el nombre original de él era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Son cosas que nadie sabe y que son típicas y tal. Y ahora ya nos vamos a ir adentrando por los lugares que inspiraron a Bécquer para sus obras y que fueron fundamentales, porque Toledo fue aunque un sevillano que nació en 1836, murió a los 34 años en 1870, pero en esos 34 años de vida tuvo una vida muy azarosa, y parte de ella fue aquí en Toledo, que le gustaba, que lo iremos ahora descubriendo. Hizo la gran mayoría de sus obras aquí en Toledo con su hermano Valeriano, que ejercía de pintor. Él era
pintor y escritor, porque no olvidemos que Becker dirigió 4 periódicos: El Contemporáneo, El Museo Universal, La Ilustración con Isabel II y El Porvenir en Sevilla. Y luego también era director de revistas literarias. O sea, estamos en un tío que necesitaba, parece ser, bastante dinero, pero se metía en todos los fregados pero sobre todo no escribía. ¿Qué le trajo a Toledo? Que ahora ya lo iremos viendo. A Toledo le trajo, tiene 9 visitas en Toledo acreditadas, o sea, documentadas. La primera en 1875 y la última en 1970, 3 días antes de fallecer. Fue la última vez que estuve en Toledo, de esas 9 visitas que están documentadas en Toledo. Y nos vamos a dirigir hacia el primer lugar muy curioso de Becker que nadie conoce. Pues empezamos la ruta hasta llegar a la casa donde se alojaba Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a pasar por una calle que se llama Travesía de la Sal, que era donde se almacenaba la sal para todo Toledo antiguamente. Volvieron las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Aquí en el número 9 fue donde Gustavo Adolfo Bécquer se inspiró en escribir esta poesía. Esto no tiene nada que ver con Bécquer, pero es una leyenda de Toledo, de la ventana muy pequeña, de una mujer muy celosa que la mandó a construir así para vigilar a su marido y que no pudiese ser vista. Nos encontramos de camino la Virgen de los Alfileritos. Dicen que según los alfileres que se te quedaran clavados en la mano, eran los pretendientes que tenías. Seguimos andando por las calles hasta la siguiente visita, donde Mario nos explicará más sobre Bécquer. Y aquí vemos la única fábrica de espadas que queda abierta en todo Toledo. Lo que tenemos frente a nosotros se llaman cobertizos. Lo utilizaban las monjas de clausura para pasar sin ser vistas. Este en especial se inundaba porque sus calles todavía no estaban asfaltadas, entonces cuando llovía mucho era intransitable pasar por ella. A Bécquer le encomendaron un trabajo: escribir sobre los templos de España. Su hermano, Valeriano, se encargaría de las ilustraciones, pero ese trabajo fue imposible de terminar por falta de presupuesto. Él utilizaba las calles de Toledo para pasear por ellas mientras se inspiraba. De aquí surgieron varias obras. Es lo que tiene Toledo, un encanto especial. Pasamos por 2 iglesias que casualmente en una de ellas se celebraba una boda, Santo Domingo el Real. La siguiente que se ve es Santo Domingo el Antiguo. Las dos son dominicanas y comparten el mismo patrón, Santo Domingo de Siles. Justo al lado de las 2 iglesias se encuentra la residencia donde se volvió a mudar Bécquer. Pues como he dicho antes, esta es la casa donde Bécquer vivió con su hermano Valeriano y su hermana Julia. Tras la muerte del hijo pequeño de Valeriano, este enfermó y Bécquer se hizo cargo de él hasta sus últimos días. Al fondo se vuelve a ver la iglesia y este es un laurel que sembró el mismo Bécquer, que todavía se mantiene. Han hecho una réplica y está puesto en Puy de Fou. O sea, a mí me parece que está un poco seco. No sé por qué me da esa sensación. ¿Qué creéis vosotros? Y ahora sí Mario nos sorprendió y su mujer Gema con un plato típico de Toledo, carcamusa. Te tengo que explicar la historia de la carcamusa esta porque es curiosa y empieza así. En un bar donde se juntaban siempre hombres mayores pasaban unas chicas jóvenes por ahí y como estaban comiendo carne con tomate, que es el plato especial de Toledo, dijeron: ¿cómo le podemos llamar a este plato? Pues carca y musa. Carca por los hombres y musa por las mujeres. Bueno, voy a probarlo y ya os cuento a ver qué tal.
Esto es una puerta plateresca. Es la portada de la iglesia del convento de San Clemente. Esconde un pequeño secreto que pocos saben, y es que Becker quedó grabado en el dintel su firma. Y es que cuenta que aprovechó la escalera de un sereno que en aquella época había para subir y quedar su graffiti ahí. Aquí estábamos todos intentando verla hasta que me pasaron la foto. Si ampliáis un poquito lo podéis ver bien. Y nuestra visita terminó en esta iglesia. Nuestra visita terminó, pero nosotros no terminamos. No terminamos porque nos fuimos hasta el restaurante Novus. Este restaurante es una casa recién reformada del siglo XVI. Aquí nos aconsejaron el menú degustación, que os dejo con la foto de los platos. Todo buenísimo, lo aconsejo. Mis agradecimientos a Gemma y a Mario, en especial a Mario por hacer que la visita sea amena y que tampoco le faltara detalle ninguno. Ya sabéis, que nunca falte un libro para la mente ni una rosa en tu corazón. Ahora sí me despido con una rima de Becker. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.